Buenos días a todos. Son las 11:08 de la mañana del día 14 de mayo del 2025. Vamos a dar inicio a la audiencia de tutela de derechos convocada para el día de hoy. Acreditación. Brevemente, por favor, fiscal. Buenos días. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días, señorita abogada, señorita asistenta. En esta oportunidad, Carlos Orraya López, fiscal provincial del equipo 5, EFICOP, SUPRA-FECOP, con domicilio procesal en la avenida Bancay, segundo piso, ex ambiente de Progreso, en la sede de la Fiscalía. Ya los demás datos señalados en el expediente 0203-2024. Muchas gracias. Bien, buenos días. Defensa técnica para su acreditación, por favor. Muy buenos días, señor magistrado, señor fiscal provincial. Andrea Bardales Magallanes, con registro CAL 85089, casilla 1932299, correo electrónico castaneda y menachoabogados@gmail.com, y los demás datos consignados en autos. Muchas gracias. Bien, tenemos un usuario, Raúl Guerrero. ¿Quién es, por favor, para que se identifique solamente? ¿Especialista? De la Fiscalía, del equipo 5, doctor. Bien, solamente para tener conocimiento. Bien, ¿alguna observación para llevar a cabo la audiencia fiscal? Ninguna, doctor. ¿Defensa? Ninguna, señor magistrado. Bien, adelante, doctora. Tiene usted el uso de la palabra. ¿Le parece 10 minutos? Sí, doctor, suficiente, doctor. Adelante. Adelante, doctora. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor magistrado. En esta ocasión, acudo a su tutela jurisdiccional bajo los alcances de lo señalado en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal, en concordancia de los alcances del Acuerdo Plenario 4/2010. Esto a razón de que el fiscal provincial ha vulnerado nuestro derecho de defensa en su dimensión procedimental por no respetar las reglas del interrogatorio previstos en el artículo 119.2, 170.5 y 170.6 del Código Procesal Penal. Esto en el interrogatorio llevado a cabo el 23 de octubre del 2025 al testigo Carlos Morán Soto. Solicitamos a su despacho se declare fundado nuestra tutela de derechos y ordene como medida correctiva a la Fiscalía Provincial la exclusión de las preguntas 2, 3, 9, 10, 11 y 12 de la declaración antes referida, y exhorte al Ministerio Público se abstenga de realizar preguntas sugestivas en las declaraciones de los testigos llamados a declarar en la presente investigación. Ahora bien, señor magistrado, como fundamentos de nuestra tutela, tenemos que en la declaración ampliatoria de Carlos Morán Soto, llevado a cabo el 23 de octubre del 2025, suscitaron conductas desplegadas por el fiscal provincial Carlos Ordaya Quispe, donde este último realizó preguntas sugestivas al testigo Carlos Morán, preguntas que se encuentran prohibidas por nuestro Código Procesal Penal, conforme lo establece el artículo 119.2, ya que nos encontrábamos en una declaración que debía seguirse bajo los alcances de del artículo 170 del mismo cuerpo legal, donde además se reitera que la inadmisión de realizar preguntas sugestivas, salvo, porque siempre hay una excepción, es que nos encontremos en un interrogatorio, situación en la que no se encontraba el fiscal provincial en el desarrollo de la declaración. Asimismo, el fiscal provincial no solamente realizó preguntas sugestivas, sino también compuestas. Ahora, las preguntas que solicitamos la exclusión obedecen a que las mismas han sido realizadas de manera compuestas y sugestivas conforme ya lo había referido. Donde por ejemplo, en la pregunta 2 y 3, el fiscal provincial le pregunta al testigo sobre hechos que no se encuentran investigados en la presente carpeta fiscal. Le pregunta sobre un hecho aislado a esta investigación debido a que este hecho no se encuentra atribuido a mi patrocinado conforme a su propia disposición 31 que fundamenta los hechos en materia de investigación sobre por supuestos actos amenazantes
supuestamente que desde el inicio esta defensa ha negado, realizado por mi patrocinador, el doctor Mateo Castañeda Segovia, al testigo Carlos Morán Soto. Preguntas que fueron, las 2 y 3, preguntas que fueron, hemos solicitado, nos hemos opuesto a esta realización de preguntas, en que en primera instancia el fiscal provincial declaró al lugar. Sin embargo, de manera reiterativa en la siguiente pregunta, en la 3, vuelve a preguntar este hecho y nosotros también nos hemos opuesto debido a que este hecho no se encuentra incorporado a la presente carpeta fiscal. Ahora bien, sobre las preguntas 3, 9, 10, 11 y 12, el fiscal provincial realiza preguntas compuestas y sugestivas en toda la naturaleza, ya que al momento de realizarlas, el fiscal provincial introducía información que previamente no había sido introducida por el testigo. Las preguntas que se deben dar en este tipo de declaraciones deben ser de manera abierta y directa, para que el testigo exponga sobre los hechos que conoce de la investigación. Ahora, por ejemplo, y muy rápido, señor magistrado, le leeré a manera de ejemplo la pregunta 9, que está a folios 15 de nuestra tutela interpuesta. Dice, conforme se pone a la vista a folios 8.656, 26 de junio del 2024, a horas 11:31, efectuada en el equipo celular modelo SM de marca Samsung de Polaran Celebrity, existe un mensaje del número tal con el siguiente texto: Mateo, buenas tardes, buenas noches, y una respuesta del número tal: buenas noches, Carlos, y del número tal con el mensaje: ya llegó a Lima el amigo que estaba de viaje. ¿Cuándo nos reunimos? Tiene que ser en un lugar neutral de preferencia, que tú elijas. Con la respuesta del número tal: almorzamos en Pescados Capitales mañana. Tiene un semiprivado, donde el número tal le responde: le voy a consultar y te aviso. Y con un mensaje del número tal, donde no se aprecia ningún mensaje. Puede ser el jueves, me dice mañana, el día lo tiene complicado. De todo lo señalado, y aquí viene la pregunta sugerida del fiscal provincial, de todo lo señalado en las conversaciones realizadas por el aplicativo WhatsApp, indique a qué amigo se hace referencia que llegó de viaje, y así como también puede precisar qué tipo de reunión se llevaría a cabo y qué asuntos se iba a llevar a cabo, entre quién o quiénes, y por qué se referían a dicha reunión, se tenía que realizar en un lugar neutral de preferencia. Conforme lo he expuesto, señor magistrado, esta pregunta no solamente es compuesta, sino también sugestiva. Este tipo de preguntas se encuentran prohibidos por nuestro ordenamiento jurídico. No nos encontramos en un contradictorio, nos encontramos en una declaración abierta, donde el testigo tiene que hablar sobre los hechos en materia de investigación. El fiscal no puede introducir este tipo de información. A modo de ejemplo, otra pregunta que también fue realizada por el fiscal provincial en la pregunta 10, se le pone a la vista a folios 8.659 del informe de extracción efectuada en el equipo celular modelo tal, marca Samsung, del programa Celebrity. Existe un mensaje del número tal con el siguiente mensaje: hola Carlos, no te olvides del almuerzo, me esperan por favor, estoy firmando una testimonial con el fiscal Niño, testimonial de Aldo Vázquez, y parto volando, por favor ve pidiendo un ceviche. Precise quién es la persona, y aquí viene la pregunta sugestiva realizada por el fiscal provincial. Precise quién es la persona que él envía dicho mensaje. Asimismo, si puede explicar a qué almuerzo hacía referencia, a fin de que no se pueda olvidar y en qué lugar se iba a llevar a cabo. Esta pregunta también fue objetada en su momento por el abogado defensor participante en esa declaración, el doctor Eduardo Barriga Bernal. Sin embargo, fueron declarados no al lugar, violando materialmente nuestro derecho de defensa. A todas luces, señor magistrado, estas preguntas realizadas por el fiscal provincial son de carácter sugestivas y nuestro ordenamiento procesal prohíbe este tipo de preguntas. La pregunta 11 se le pone a la vista fue los 8.659 del informe de extracción del modelo tal, marca Samsung, del programa Celebrity,
Esto es una pregunta, señor magistrado. No estoy leyendo una respuesta del testigo, estoy leyendo una pregunta realizada por el fiscal provincial. Un mensaje del número tal con el siguiente texto. Mi diligencia empezó a las 9:30. Nunca pensé demorar tanto. Ve pidiendo una botella de vino blanco, contestando el número tal con el siguiente mensaje. Ya estamos comiendo. Vuelve la pregunta sugestiva y compuesta. Indique quién es la persona que le escribe el respectivo mensaje y cuándo se refiere a que ya están comiendo, a quién hacían referencia. Esto, señor magistrado, es una información que no ha sido introducido previamente por el testigo Carlos Morán Soto. El que introduce esta información es el propio fiscal provincial. En buena cuenta, lo que el fiscal está haciendo en estas preguntas es declarar por el testigo, cosa que se encuentran prohibidas en nuestro ordenamiento. Y como último ejemplo, señor magistrado, tenemos la pregunta 12. Se pone a la vista folios 8673 del informe de extracción efectuada del celular modelo tal, marca Samsung, con el programa Celebrity. Existe un mensaje con el número tal, con el siguiente texto. Hola, ¿sabes de algún movimiento para Nick? Si puede precisar a qué refiere dicho mensaje respecto a la palabra, si tiene conocimiento sobre algún movimiento y si puede identificar a la persona conocida como Nick. Esta pregunta, señor magistrado, es una pregunta realizada por el fiscal provincial de una información que no ha sido introducida previamente por el testigo. Esta pregunta fue objetada por el abogado defensor participante de la diligencia, sin embargo, fue declarado no al lugar, prosiguiendo con la declaración. Esto es una grave violación material a nuestros derechos fundamentales, es decir, a nuestro derecho de defensa, a nuestro derecho de la igualdad procesal y a la prohibición prescritos en el artículo 170 de nuestro Código Procesal Penal, que prohíbe las preguntas sugestivas. Y estas preguntas son realizadas por el fiscal provincial en una declaración abierta, directa. No nos encontrábamos en un contrainterrogatorio donde sí son admisibles las preguntas sugestivas. Sin embargo, el fiscal provincial, al momento de realizar las preguntas, introduce información que previamente no había sido introducida por el testigo Carlos Morán Soto. En este sentido, señor magistrado, por los fundamentos expuestos, solicito se declare fundado nuestra tutela de derechos y ordene como medida correctiva la exclusión de las preguntas 2, 3, 9, 10, 11 y 12 de la declaración de Carlos Morán Soto, llevada a cabo el 23 de octubre del 2024, y exhorte al Ministerio Público se abstenga de realizar preguntas sugestivas en las declaraciones de los testigos, compuestas y sugestivas de los testigos que llamarán en su oportunidad a declarar en la presente investigación. Eso es todo, señor magistrado. Ministerio Público, adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿me puede permitir compartir pantalla, por favor? Adelante, doctor. Ya. Hemos escuchado atentamente lo señalado por la señorita abogada del investigado Mateo Castañeda y no nos ha precisado cuál sería en forma concreta esa pregunta o esa respuesta inserta en la pregunta sugerida, ¿no? Porque se cuestiona aquí las preguntas formuladas por el Ministerio Público, las mismas que serían sugestivas, y no nos ha señalado cuál sería la respuesta. Entonces, la señorita abogada no menciona los antecedentes que ha conllevado esta declaración del día 18 de mayo y luego también del día que es materia de cuestión, exactamente del día 23 de octubre. Entonces, rápidamente quiero compartir los antecedentes de esta declaración. Quiero subir más arriba. A ver. A ver,
Señor magistrado, el día 18 de mayo de 2024, en la declaración brindada por el testigo Carlos Morán Soto, respecto en forma concreta a la pregunta que se nos formula, sería la pregunta número 3. Por parte de la abogada del testigo, deja constancia que el testigo Carlos Morán habría sido amenazado por el investigado Mateo Castañeda en la puerta del ingreso de la Avenida España, de la sede de la DIVIAC. Es entonces que a mérito de esta declaración y de esa constancia de fecha 18 de mayo, se le pregunta en la continuación de la declaración del día, exactamente del día 23 de octubre, porque esto era ya la continuación, la segunda declaración. Esa pregunta que se le formula fue a efectos de establecer o acreditar algún supuesto o alguna supuesta, alguna presunta amenaza que habría sufrido el testigo, ¿no? Porque ya había sido inserta o dejada constancia por parte de la abogada del testigo. Aquí no se está incorporando algo nuevo, no se está incorporando algo como si no tuviera conocimiento a las partes. Y es más, el día 18 de mayo, al ser una declaración donde participaron todos los abogados y exactamente el abogado del investigado Mateo Castañeda, ya tenía conocimiento de que la abogada del testigo había dejado constancia sobre esa supuesta amenaza. Por eso que justamente se le pregunta al testigo si efectivamente era cierto o no, lo cual el testigo mencionó que sí era cierto, que había sido amenazado por el investigado Mateo Castañeda, quien le dijo, ahora esta vez yo te voy a interrogar. Ahora, sobre las demás preguntas que nos cuestiona la señorita abogada, que si bien es cierto, no ha señalado cuál sería la afectación del derecho a la defensa. Ella lo señala de una manera procedimental, invocando el artículo 139 de la Constitución, pero específicamente no nos dice qué derecho se le habría vulnerado con estas preguntas. Ahora, estas preguntas, señor magistrado, no puedo avanzar, sin embargo, lo voy a adjuntar para que se pueda compartir. Viene de un acta de extracción, a ver si me ayudas, de un acta de extracción del equipo celular que fue entregado el día 18 de mayo por parte del testigo Carlos Morán Soto. Al entregar este equipo de celular, nosotros hemos extraído la información, porque lo entregó en forma voluntaria, de las comunicaciones mantenidas entre el investigado Mateo Castañeda, el coronel Harvey Colchado y asimismo el testigo Carlos Morán Soto. Se extrajo esta información, las mismas que pueden estar, se está visualizando, las mismas que luego de esto, de extraer la información, se hizo la visualización. Tal y conforme se puede apreciar en la visualización de fecha 6 de junio de 2024, donde que participa el abogado, el investigado Mateo Castañeda, las comunicaciones mantenidas con el testigo Carlos Morán Soto. Y asimismo, ya en forma concreta, cuando se le formulan las preguntas, es en base a los chats que habría mantenido con el investigado Mateo Castañeda, ¿no? Donde que se le señala que aquí justamente habrían sido los motivos de la reunión entre ambas personas. Como aquí estoy mostrando, este acta es la clave de inscripción de información, aseguramiento de información, de fecha 6 de junio, de lo que se extrajo la información del equipo celular del testigo Carlos Morán Soto, más el acta de visualización de fecha 20 de junio de 2024 sobre las preguntas que se le formula al testigo Carlos Morán Soto, es en base a la comunicación que se ha mantenido con el investigado. Lo mismo que se puede apreciar en la folios 8656 y siguientes.
Es por eso que cuando se le formula esta pregunta, señor magistrado, se hace en base a lo que ya se había visualizado, a lo que ya ha sido materia de diligencia por parte del abogado del investigado, así como también por parte de las partes de los otros investigados. Aquí no se ha ingresado ningún tipo de información que no sea de conocimiento por parte del testigo. Y es más, como aquí podemos apreciar, señor magistrado, son diligencias donde que ha participado el abogado Eduardo Barriga Bernal. Son conversaciones donde que el testigo habría reconocido que efectivamente fueron con el número que pertenece al investigado Mateo Castañeda Segovia. Ahora, de otro lado, también se puede apreciar cuando hace referencia a las preguntas compuestas, ya yendo un poco más a la declaración que se cuestiona. Aquí se señala los folios, se señala respecto a los mensajes cortos que se habría mantenido con este número celular del 997451640, ¿no? Con el número 96225220743, que sería del investigado Mateo Castañeda, y luego, en base a estas visualizaciones que ya se dieron en su oportunidad, se le pregunta, ya las preguntas concisas, ¿no? De todo lo señalado, de las conversaciones realizadas por el aplicativo WhatsApp, indique a qué amigo se hacía referencia, a que llegó de viaje, así como también si puede precisar qué tipo de reunión se llevaría y qué asuntos se iban a llevar a cabo, entre quién o quiénes, y por qué se referían a que dicha reunión se tenía que realizar en un lugar neutral de preferencia. Aquí no se está introduciendo ninguna información nueva que no haya sido introducida ya anteriormente. Como vuelvo a repetir, estas informaciones ya fueron visualizadas, donde que participaron el investigado, su abogado y las demás partes. Asimismo, otra pregunta que cuestiona la señorita abogada es justamente la pregunta número 10, que se hace referencia a los folios 8659, donde que señala del informe de extracción efectuada del equipo celular entre ambos, entre el testigo y el investigado, que viene a esta tutela, donde que se señala el siguiente texto. Hola, Carlos, no te olvides del almuerzo. Me esperas, por favor. Estoy firmando una testimonial con el fiscal Niño. Y parto volando, por favor, ve pidiendo un ceviche. Ahora, la pregunta que se le formula en base a este texto extraído y visualizado es la siguiente. ¿Quién es la persona? O sea, precise, ¿quién es la persona que él envía dicho mensaje? Asimismo, si puede explicar a qué almuerzo hacía referencia a fin de que no pueda olvidar y en qué lugar se iba a llevar a cabo. Esta información se quiere precisar con qué detalle, y es una información abierta porque justamente se le está dando en base a lo que ya se ha extraído y visualizado, señor magistrado. Otra pregunta que hace cuestión la señorita abogada es respecto a la pregunta número 11, donde que señala, se le pone a la vista a folios 8659 el informe de extracción y visualización, el informe de extracción de celular entre ambas personas con el siguiente texto. Mi diligencia empezó a las 9:30, nunca pensé demorar tanto, ve pidiendo una botella de vino blanco, contestando el número telefónico 997-45-1640 con el siguiente mensaje. Ya estamos comiendo. Entonces, ahí se le pregunta por parte del ministerio, indique quién es la persona que le escribe el respectivo mensaje y cuando se refiere que ya están comiendo, ¿a quién hacía referencia? Si bien es cierto aquí, todas las preguntas han sido objetadas por parte de la defensa. Aquí la respuesta del testigo señala, ¿no? El que me envía el mensaje es el doctor Mateo Castañeda y cuando yo le respondo, ya estamos comiendo, hago referencia a que ya estaba el coronel Jaime Colchado esperándolo. Esas son informaciones que está brindando el testigo a mérito de los mensajes que fue extraído, visualizado. Ahora, la última pregunta, o la penúltima pregunta, señor magistrado, es respecto a los folios 8673 del informe de extracción de ambos celulares que fue extraído y visualizado, y con el siguiente texto.
Hola, ¿sabes de algún movimiento para Nick? Entonces, aquí lo que se le pregunta al testigo es si puede precisar qué se refiere dicho mensaje respecto a la palabra, si tiene conocimiento, algún movimiento, y si puede identificar a la persona como conocido como Nick. Entonces, aquí también el abogado objeta, sin embargo, se declara no al lugar, por cuanto responde aquí el testigo, ¿no? Ese mensaje fue del 26 de abril de 2024, a medianoche me envía el doctor Mateo Castañeda, a los minutos conversamos por teléfono y me indica si tenía conocimiento de algún operativo policial contra Nicanor Boluarte, respondiéndole que no tenía conocimiento. Asimismo, a Nick lo identifican como Nicanor Boluarte. Eso fue la respuesta del testigo, que no fue introducida por parte del Ministerio Público, precisando y reiterando de que aquí se le pregunta en base a lo extraído y visualizado. Y por último, señor magistrado, la pregunta número 13, donde que aquí también se le pregunta en base a lo extraído y visualizado por las partes y por la defensa del investigado que nos Doctor, viene la esta pregunta tutela. 13 no lo está cuestionando. La pregunta 13 no está cuestionando. ¿Ya? Pregunta 13 no está cuestionando. Solamente las 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Nada más. Sí, la 11, con la 11 termino, doctor. Con la Con 11 las y la 12. 12. Sí, ya desarrolló la 11. Ya, Ahora, la ya. 12, ¿está bien? Sí. Ya, en la pregunta número 12 se le hace la siguiente pregunta en base a lo extraído a folios 8673. Hola, ¿sabes de algún movimiento para Nick? Y contesta, ¿no? Ya justamente lo que acaba de mencionar. Y por último, señor magistrado, la pregunta número 13. Aquí también se hace una La 13 pregunta en base, no ha cuestionado. La 13 no ha cuestionado, doctor. ya, porque aquí en el escrito, doctor, la tutela dice y demás, ¿no? Demás artículos. Porque eso también fue motivo de, La ya, exclusión de las preguntas 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Nada más. ok, doctor. Entonces, señor magistrado, como Cierre su acabamos de intervención durante su tiempo. ya termino, doctor, 2 minutos. Como podemos apreciar, estas declaraciones fueron en base a lo extraído y visualizado. Y es más, cabe precisar que la señorita abogado no menciona respecto a estas diligencias de extracción y visualización que se ha tenido en base a las preguntas formuladas por parte del Ministerio Público. Y es más, al pedir la exclusión de estas declaraciones, no lo hace con el sustento debido, por cuanto no señala qué tipo de información se habría o qué tipo de Ay, respuesta Fernando, se había doctor, introducido concluya, en los por hechos. favor. Por tal motivo, señor magistrado, rechazamos esta presente tutela y solicitamos que se declare infundada en su oportunidad. Muchas gracias. Bien, vamos a la segunda ronda, ¿ya? A la segunda ronda. Primer punto controvertido sobre las preguntas sugestivas. Aquí tenemos dos posiciones, ¿no? Dos posiciones. Hay una posición que dice, hay una posición de la defensa que señala que cuando he hecho las preguntas ya habría introducido información, ¿no? En la propia pregunta, ¿no? Y por ende sería sugestiva y por ende debe excluirse. Ministerio Público sobre eso ha dicho, resumiendo, que no ha introducido información, sino todo eso viene para darle contexto en base a la información extraída de un equipo celular, ¿no? Entonces acá para que se me diga, para que se dilucide, ¿es sugestiva o ha sido un dato de contexto? ¿Ya? Y si el otro tema a propósito de esto, ¿ya? De las preguntas sugestivas, es si en un interrogatorio está excluido per se, en todos los casos, las sugestivas. Esto es así. En el interrogatorio solamente caben las preguntas abiertas o también excepcionalmente se pueden introducir en un interrogatorio preguntas sugestivas. Nada más. ¿Eh? Entonces ahí se van a dilucidar dos cosas. ¿Son sugestivas o de contexto? ¿Ya? Y si en un interrogatorio están excluidas, en todos los casos, las sugestivas. O si están admitidas en algún caso. Segundo punto controvertido respecto a las compuestas. Igualmente acá tenemos dos posturas.
Fiscalía señala que no hay nada compuesto, todo está en función al mensaje o al dato extraído del celular. Defensa dice no, que se refieren a varios hechos, ¿no? Entonces acá, para que se me esclarezca si en realidad estas preguntas obedecen a un solo evento o en realidad son compuestas, ¿no? Y lo segundo, si en todos los casos, en un interrogatorio están excluidas las compuestas, o cabe alguna excepción para su aplicación en un interrogatorio. ¿Sí? Bien, está claro, ¿no? Consulto, fiscal, defensa. Vamos a la segunda ronda. ¿Podemos ir a la segunda ronda, no, doctora? Sí, señor magistrado. A ver. Adelante, doctora. Como primer punto controvertido es de que si nos encontramos entre preguntas sugestivas o es un dato de contexto. Debemos diferenciar acá de que el informe de extracción es una prueba documental que tiene sus propios requisitos establecidos en el 184 del Código Procesal Penal. Y nos encontramos en una diligencia de un testigo, donde en el 170 señala cómo se debe dar estas declaraciones. En el 170.5 señalan que a continuación se le interrogará sobre los hechos que conozca y la actuación de las personas que le consten y tengan relación con el delito investigado. No estamos ante un escenario de un previo, un contexto, sino que estamos ante un escenario en el que el testigo debe dar los hechos en materia de investigación. Tiene que salir del testigo. Una cosa es el informe, que es una prueba documental, que tiene que cumplir con los requisitos del 184, y otra cosa es la declaración del testigo, que tiene que cumplir con el desarrollo del interrogatorio prescrito en el 170. Se le tiene que preguntar al testigo qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. No se le tiene que introducir previamente el informe para que responda. Sí, el fiscal sí puede usar el informe, pero el testigo debió introducir esa información previamente para habilitar al fiscal utilizar ese informe en forma de confrontación de lo dicho por el testigo y lo que está en el informe de extracción. Situación que no hubo en esta ocasión. Ahora bien, se está desconociendo totalmente las reglas del interrogatorio previstas en el 170 del Código Procesal Penal. Las preguntas tienen que ser abiertas, porque el testigo es el que tiene que dar la información. No, el fiscal nada ha dicho sobre las preguntas 2 y 3, sobre los supuestos actos intimidatorios realizados por el doctor Mateo Castañeda. Hechos que han sido dilucidados en la declaración del 18 de mayo del 2024, disculpe. Estos hechos no están incorporados como hechos atribuidos a mi patrocinado, conforme lo expone su propia disposición fiscal de adecuación a la nueva ley y precisión de los hechos. Respecto al segundo punto controvertido, que es si se admiten las preguntas sugestivas per se. En efecto, sí se puede hacer preguntas sugestivas, excepcionalmente. Y estas preguntas sugestivas se dan en un contrainterrogatorio. Es decir, que el testigo, previamente debió haber introducido esta información para que el fiscal o la defensa utiliza esta información en forma de confrontación. En buena cuenta y en primera instancia, no se puede introducir información que el testigo no ha señalado en ninguna parte de su declaración. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias, doctora. Le agradezco. La compuesta, ¿qué cosa es lo que dijo, doctora? No, olvidé anotar sobre el tema de la compuesta, si se refiere a un evento, en realidad hay varios temas en la pregunta, nada más. ¿Eso qué cosa había indicado? Perdón, sobre las compuestas. Usted ha dicho que son compuestas, la Fiscalía le ha dicho que se refieren en realidad a un solo evento, al mensaje, a los mensajes. ¿Usted qué dice sobre ello, doctora?
son compuestas y sugeridas, señor magistrado. ¿Cómo Porque puesta, no? utiliza un informe, una prueba documental que tiene sus propios requisitos y nos encontramos ante una declaración testimonial que tiene sus propios requisitos. El testigo no ha introducido en su información dada en el informe de extracción. Muchas gracias, doctora. Doctor, y solo para aclarar por algo señalado por ¿Algo más, doctora, para cerrar? Sí, el señor fiscal ha dicho de que todas las preguntas fueron objetadas y esto no es cierto, solamente hemos objetado las preguntas sugestivas y compuestas. También debemos recordar que mediante Providencia 12, la Fiscalía ha aceptado la declaración de Carlos Morán Soto y señala que como objeto de declaración son los relacionados al hecho 4 y otros hechos que envuelvan la presente investigación fiscal, pero no ha señalado sobre el supuesto hecho intimidatorio. Y ya existe jurisprudencia en el caso PPK, ahorita le puedo decir el número de expediente, en la que obliga al Ministerio Público a señalar su propia pertinencia, conducencia y utilidad, cosa que no ha hecho en el expediente 19-2018, incidente 26. El fiscal debe señalar con la debida Expediente, doctora. el expediente 19-2018, incidente 26, en la que en la ratio disidente señala de que el fiscal debe señalar con la debida anticipación el objeto de la declaración. Su falta de precisión afectaría el derecho de defensa. Es decir, al señor Carlos Morán lo han llamado para declarar por el hecho 4 y otros hechos concernientes a esta investigación. No por un hecho aislado, no por un hecho suscitado en una declaración anterior. Eso es todo, señor magistrado. Doctor, una consulta solamente para denunciar. Respecto a las preguntas 2, 3, 9, 10, 11 y 12, el letrado que estuvo presente de su patrocinado, ¿las objetó todas o solamente algunas? Para que me precise. Sí, señor magistrado, justamente las que hemos señalado de las dos, sí existe la oposición del doctor Eduardo Barrio Bernal. Las dos la objetó, ¿no? La 2, la 2, la 3, la 8, no, la 9. No está cuestionando para centrarnos. Esta cuestión solamente las 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Con la 2 la objetó. La 2 se objetó. La 3. También, señor magistrado. La 9. También, señor magistrado. La 10. También, señor magistrado. La 11. También, señor magistrado. Y la 12. Así es. Muchas gracias, doctor. Conforme consta en el acta, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Fiscalía, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, ¿no? Como ha señalado la señorita abogada, invocando el artículo 184 del Código Procesal Penal, ella dice de que no ha sido introducido, ¿no? Sin embargo, como reiteramos, esta información ha sido otorgado a través de su equipo celular, otorgado voluntariamente por el testigo Carlos Morán Soto, de la información extraída de las conversaciones del número entre el investigado y el testigo, que pertenece a un solo evento, a una sola conversación, tanto por la fecha y por la hora, de acuerdo a lo extraído, a la hora que se puede visualizar. Entonces, aquí no hay nada que se esté incorporando como un hecho nuevo a las preguntas que le esté sugiriendo al testigo para que pueda afirmar o negar. Si al testigo se le está convocando para que pueda declarar, es justamente respecto en base a la información que se tiene por parte del Ministerio Público que ya obra en la carpeta fiscal. No hay una regla establecida donde que efectivamente las preguntas sugestivas se pueden hacer dentro de la investigación preliminar o dentro del juicio, ¿no? Sin embargo, aquí el contexto que se ha dado es en base a lo ya visualizado, señor magistrado. Entonces, debemos entender lo que nosotros es de que el testigo amplíe, explique
¿A qué se refiere a esas conversaciones dadas entre el investigado y el testigo que habrían sido extraídos y visualizados? Ahora, sobre las preguntas compuestas, también vamos a señalar de que aquí pertenecen a un solo evento, conforme ya a lo extraído y visualizado, son mensajes cortos que al final se le pregunta al testigo a efectos de que pueda identificar determinados hechos o determinadas personas, a efectos de que pueda señalar a lo que se investiga, ¿no? Aquí no se viene realizando preguntas sugestivas y compuestas, porque no lo ha señalado en forma concreta la abogada, cuál habría sido la información que se ha extraído o que se ha incorporado en las preguntas, para que el testigo pueda declarar donde que el Ministerio Público habría proporcionado algún dato a efectos de que responda conforme a lo que quiere el Ministerio Público. Si no es en base a lo que se ha visualizado, señor magistrado, ¿no? Por tal motivo rechazamos la presente tutela, que no tiene, ni siquiera no se ha fundamentado cuál sería la afectación de su derecho, de qué manera se habría vulnerado o se estaría vulnerando su derecho de su patrocinado, que es lo más importante para venir aquí ante una tutela. No lo ha señalado. Específicamente, a grosso modo, invoca el artículo 74, el acuerdo plenario sobre tutela, pero no se ha señalado qué derechos se estaría vulnerando con esta declaración. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, doctora, usted levantó la mano solamente para que introduzca. ¿Le parece un minuto y algo nuevo? ¿Le parece? Sí, señor magistrado, 2 minutos. Algo nuevo. Algo nuevo, por favor, doctora, de lo contrario voy a intervenir. Sí, no se preocupe, señor magistrado. Bueno, en principio el artículo 170.6 señala de que son inadmisibles las preguntas sugestivas, salvo en el interrogatorio, como punto número 1. Como punto número 2, en la propia declaración, el propio testigo no reconoce el celular objeto de extracción de información. Y esto es en la pregunta 8. Si el equipo celular modelo SMA325M marca Samsung color gris oscuro con IMEI número tal es de su propiedad y el testigo responde, tendría que ver las características de teléfono del equipo celular. Y a pesar de que el testigo no ha reconocido este equipo celular, el fiscal realiza preguntas en base a esa extracción de información de ese equipo celular. Ahora bien, debemos recordar, señor magistrado, que el informe de extracción de Celebrity está realizado en inglés. Recordará usted, señor magistrado, en el incidente de prisión preventiva hubo una discusión de que quién llamó a quién y se pudo determinar que quien llama en todo momento al doctor Mateo Castañeda es el testigo Carlos Morán Soto. Ahora, el señor fiscal ha dicho que nosotros no hemos señalado qué derecho se ha vulnerado. Y debemos señalar que se ha vulnerado nuestro derecho al debido proceso en la vía de carácter procedimental en la forma de realizar el interrogatorio. Nadie está incorporando la incorporación de documentación. No se está cuestionando eso. Lo que se está cuestionando es la forma de realizar las preguntas que son inadmisibles según el 170.6, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Fiscal, adelante. Sí, señor magistrado. La señorita abogada ya está señalando cosas que no vienen aquí a lo que hemos sido convocados. Ahora, sobre la pregunta que se le hace sobre las características del celular, si bien es cierto al inicio, el testigo Carlos Morán, indudablemente, ¿no? Cuando se le muestra un equipo mediante una fotografía, indudablemente él desconoce si es su equipo. Eso no quiere decir de que pueda desconocer fehacientemente su equipo como algo donde que no habría dejado, ¿no? Que es lo que quiere aparentar la abogada. Sin embargo, en la siguiente pregunta reconoce el equipo, porque ya se le muestra la fotografía y reconoce que ese equipo Samsung y las características y los números telefónicos es sobre las conversaciones mantenidas con el investigado Mateo Castañeda, ¿no? En ningún momento, si bien es cierto, al momento cuando se hace la pregunta, él dice no recordar, pero eso luego después es subsanado por él mismo, ¿no? Lo cual no viene al hecho.
Con esto concluyo, señor magistrado, y solamente solicitar de que se declare infundada, porque efectivamente, como vuelvo a reiterar, no ha acreditado ninguna afectación. Ella señala el debido proceso, pero ¿qué debido proceso? ¿No? Muchas gracias, señor magistrado. Bien, les agradezco a las dos partes, tanto al fiscal como la defensa técnica, por las intervenciones. Voy a tomar unos minutos ya para evaluar y dictar la resolución correspondiente. ¿Sí? Suspendemos grabación, doctores. Gracias. ¿Qué número de resolución, por favor? Resolución número 3, doctor. Bien, son las 12:46, resolución judicial número 3, Lima, 14 de mayo del 2025. Estando al pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de Castañeda Segovia y considerando. Primero, pedido de tutela de derechos. La defensa técnica del ciudadano Mateo Grimaldo Castañeda Segovia ha planteado tutela de derechos con el objeto de que se excluyan las preguntas 2, 3, 9, 10, 11 y 12 por afectar el debido proceso bajo los siguientes argumentos. 1.1, como primer argumento ha señalado que las preguntas 2 y 3 devendrían en impertinentes y sugeridas debido a que el tema del presunto acto amenazante no es un hecho materia de investigación. Además, se trata de preguntas sugeridas. 1.2, como segundo argumento ha señalado que las demás preguntas 9, 10, 11 y 12 califican como preguntas sugestivas y compuestas debido a que el testigo no habría reconocido el teléfono. Se trata de datos que no han sido introducidos previamente y que han sido incorporadas por la Fiscalía en las propias preguntas, cuando las preguntas, según interrogatorio, deben ser totalmente abiertas. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de Castañeda Segovia, bajo los siguientes argumentos. 2.1, como primer argumento ha señalado que las preguntas 2 y 3 no calificarían como impertinentes y sugeridas debido a que se habrían realizado en base a la constancia levantada por la abogada de Morán Soto. Punto 2, como segundo argumento ha señalado que tratándose de las demás preguntas, 9, 10, 11 y 12, ha señalado de que no son preguntas sugestivas ni compuestas debido a que se trata de información extraída del teléfono del propio testigo y que simplemente las preguntas se habrían limitado a explicar su contenido. Y las mismas habrían hecho alusión a los mensajes contenidos en las mismas. Tercero, análisis del presente caso concreto. Por favor. Bien. Tercero, análisis del presente caso concreto. En el presente acápite se va a determinar si es que se ampara o no el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de Castañeda Segovia. Es decir, se va a determinar si se excluyen o no las preguntas
2, 3, 9, 10, 11 y 12. Vamos a sentar las premisas. 3.1. Marco normativo de la tutela de derechos. 3.1.1. Aquí vamos a citar concretamente el artículo 71, numerales 2 y 4. Artículo 71, 2. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, y aquí se cita un catálogo de derechos que amparan a los investigados. Dentro de ellos, el derecho a conocer los cargos formulados en su contra, a designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención, a ser asistido por un abogado, a abstenerse de declarar, a que no se emplee en su contra medios coactivos y a ser examinado por un médico legista. El 71.4 ha establecido cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a sus disposiciones, puede o no se ha dado cumplimiento a sus disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. Fin de la comentario. 3.1.2, comentario. De la norma procesal antes anotada que ha regulado la tutela de derechos se desprende lo siguiente. A. Como primera nota característica hay que remarcar que la tutela de derechos es un mecanismo procesal que ha sido diseñado para la defensa de los derechos constitucionales que asisten a todo investigado, debiendo anotarse que este juzgado adopta una tesis amplia sobre la protección de los derechos protegidos por la tutela. ¿Qué cosa quiere decir ello? Que los derechos protegidos por la tutela no solamente son aquellos que están previstos expresamente en el artículo 71.2, sino también otros derechos análogos a los mismos, en la medida que tengan relevancia constitucional, con lo cual se admite la tesis amplia sobre protección de derechos de los investigados a través de la tutela. B, como segunda nota característica, hay que anotar que ello se da en función de la protección amplia de los derechos tutelados o protegidos por la tutela de derechos, en función, pues, al carácter residual de la tutela de derechos, esto es, que se puede acudir a esta cuando los derechos que asisten a los investigados no están protegidos por vías procesales específicas, en alusión al carácter residual de la tutela de derechos, y que ha sido recogido incluso en el Acuerdo Plenario 2010 sobre tutela de derechos. C, en ese orden de ideas, como tercera nota característica, debe anotarse que a través de la tutela de derechos el imputado puede reclamar o protestar la vulneración de sus derechos que sean de carácter constitucional y que afecten de manera intensa, de manera grave, sus derechos constitucionales. 3.2. Evaluación de la tutela de derechos sobre exclusión de preguntas. 3.2.1. Sobre las preguntas impertinentes y sugestivas. Con relación a las preguntas 2 y 3, referidas a la constancia que habría levantado la letrada del testigo Morán Soto, y respecto al cual la defensa técnica de Castañedo Segovia habría reclamado que son impertinentes y sugestivas, este despacho lo va a desestimar bajo las siguientes razones. A.
En primer término, debe anotarse que estas preguntas, sobre todo la pregunta 3, porque la segunda pregunta fue descartada y se ordenó su reformulación y se hizo la pregunta 3, fue formulada en base a la constancia dejada por la letrada del testigo Carlos Morán Soto, de fecha 18 de mayo del 2024. En efecto, de una lectura de esta declaración testimonial de Carlos Morán Soto, de fecha 18 de mayo del 2024, se advierte que la abogada María Esther Adriano Guzmán, defensa del testigo Morán Soto, había indicado que el investigado Mateo Castañeda Segovia ha realizado actos intimidantes contra mi patrocinado, toda vez que antes de iniciar la diligencia, en la puerta de ingreso se encontraron con el investigado Castañeda y se le acercó y le dijo que ahora sería él quien lo interrogaría. Asimismo, que es un absoluto desconocimiento de los derechos de un investigado y más de un testigo, y sobre el secreto de las comunicaciones, que a él en calidad de testigo no se le puede obligar ni exigir la entrega de ningún documento personal, y que la constancia que deje el abogado del investigado Castañeda la hace sin que se haya realizado pregunta alguna del objeto de investigación por el cual se ha llamado a declarar a su patrocinado. Por la cual, por ambas observaciones realizadas, esta defensa, efectos que se puedan garantizar los derechos de su patrocinado, solicita se programe la presente declaración para otra fecha. Es decir, en base a esa constancia es que la Fiscalía le formuló la pregunta número 3 al testigo Morán Soto y le señaló, conforme a la constancia, su abogada María Esther Adriano Guzmán, si usted al momento de ingresar a las instalaciones cito en la Avenida España, el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia se le acercó y le dijo que ahora sería él quien lo interrogaría, entre otros actos intimidantes. De una simple comparación entre ambos, advierte que esta pregunta ha sido a propósito de esa constancia, razón por la cual este despacho advierte que ha tenido como basamento esa constancia a la cual se ha hecho referencia. Y que incluso ha sido introducida antes de la pregunta 3, cuando la Fiscalía ha señalado que, teniendo en cuenta lo señalado por el investigado Mateo Castañeda, en relación a que el señor Morán Soto, en su declaración de fecha 18 de mayo del 2024, no había señalado respecto a la constancia que ha realizado su defensa técnica, si efectivamente no sería una pregunta directa, y es más que no habría señalado el testigo en mención conforme se tiene a la constancia establecida por la abogada Adriano Guzmán. Y por ello, el Ministerio Público declara fundada su posición y procede a reformular la pregunta. Es decir, la propia Fiscalía ha introducido esa información, ha formulado pregunta en base a la información que ha introducido antes de formular la pregunta número 3. B. En ese orden de ideas, este despacho considera que esta pregunta no habría sido sugerida por tener como base la constancia que se habría levantado en la declaración anterior de fecha 18 de mayo del 2024 por la letrada de Morán Soto. C. Asimismo, debe tenerse en cuenta que sobre el particular, si bien nuestro Código Procesal Penal no tiene reglas sobre esta materia, hay que tener en cuenta, pues, como a manera solamente de referencia, regulaciones que vienen del derecho comparado. Específicamente, esto viene de la regla 611, que vamos a citar solamente como punto de referencia, no como norma aplicable, porque es una regla
la regla 611 que viene sobre el modo y orden de interrogar a los testigos y presentar las pruebas, que viene pues de las reglas federales de evidencia, que está publicada por la Universidad de Cornell, ¿no? En la cual existen diversas reglas a propósito del interrogatorio a testigos. Y qué cosa es lo que quiero remarcar a propósito de esta regla 611 específicamente, que versa sobre el modo y orden de interrogar a los testigos y presentar las pruebas. Aquí se han establecido algunas reglas o algunos principios básicos para interrogar testigos. Y aquí se ha hecho referencia a que el tribunal debe ejercer un control razonable sobre la forma y el orden de interrogar a los testigos y la presentación de pruebas, a fin de hacer efectivos aquellos procedimientos que permitan determinar la verdad, permitan evitar perder el tiempo y permitan proteger a los testigos del acoso o de la vergüenza indebida. En efecto, este despacho está teniendo en cuenta como punto de referencia estas reglas debido a que esta pregunta simplemente tiene como objeto la búsqueda de la verdad y además la protección al testigo a propósito de eso que busca ser esclarecido, ¿no? Aquí no estamos diciendo que eso ha ocurrido o no ha ocurrido, simplemente que a partir de esa pregunta simplemente lo único que se busca es esclarecer la verdad de los hechos. .2.2 sobre las preguntas sugestivas y compuestas. Con relación a las preguntas 9, 10 y 11 y 12, que tienen que ver con preguntas sobre mensajes extraídos del teléfono de Morán Soto, y respecto al cual la defensa técnica Castañeda Segovia ha protestado en el sentido que deben excluirse por ser sugestivas y compuestas, este despacho también lo va a desestimar por las siguientes razones. La primera razón obedece a que, a juicio de este despacho, estas no son preguntas sugestivas, porque se basa en mensajes extraídos del equipo celular, del presunto equipo celular de Morán Soto. Y eso fluye del propio contenido de las preguntas 9, 10, 11 y 12, la cual se aprecia conforme al informe de extracción del equipo celular, ¿no? Y comienza a hacerse referencia a los 4 textos que están en las 4 preguntas, lo que quiere decir que no son preguntas sugestivas, sino que habrían tenido como basamento estos mensajes extraídos del teléfono de Morán Soto. Asimismo, debe anotarse que toda esta información sí habría sido introducida por el Ministerio Público en la pregunta 4. Específicamente en la pregunta 4 se le ha dicho si se ratifica en lo suscrito en el acta de lacrado de descripción, continuación de extracción de información de dispositivo electrónico celular, visualización e impresión, aseguramiento de información de extracción y posterior lacrado de fecha 20 de junio y que se le pone a la lista, sobre el cual dijo, me ratifico, ¿no? Es decir, se trata de información previa introducida por el Ministerio Público y respecto al cual se ha ratificado y sobre el cual la defensa técnica no habría formulado ninguna oposición. Y eso fluye de la respuesta a la pregunta número 4. C. Como tercera razón debe anotarse que no se tendría la calidad de compuesta porque cada una de estas preguntas alude a 4 mensajes. Claro está, con el detalle que ha solicitado el Ministerio Público. Es decir, por cada mensaje, una pregunta. Obviamente que por cada mensaje hay detalles que también se le ha pedido explicar al testigo para el cabal esclarecimiento de los hechos. D. Y como cuarta razón debe anotarse, y aquí se va a tener en cuenta, las reglas de uno de los objetivos básicos del proceso penal, que es el esclarecimiento de la verdad de los hechos, y esto está acorde con esta regla 611 que hemos citado, ¿no?
de esta regla 611 sobre el modo y orden de interrogar testigos, y que tiene que ver con las reglas federales de evidencia, y en la cual, precisamente a propósito del modo y orden de interrogar a testigos, se dice que deben hacerse estableciendo procedimientos que permitan determinar la verdad, ¿no? Porque ese es el objetivo básico del proceso penal. 3.4. A mayor abundamiento debe anotarse que para excluir preguntas debe tratarse de casos extremos, groseros e intensos en cuanto a la afectación a los derechos fundamentales del investigado. En todo caso, todos estos cuestionamientos pueden hacerse valer no de cara a la exclusión de estas preguntas, sino de cara a la valoración de estas preguntas. Es decir, tienen que ver con la valoración probatoria de estas preguntas. Y eso tiene que verse cuando se ventilen cuestiones de fondo respecto a la cita de este testimonio. Por estas consideraciones, por estas razones, el juzgado va a desestimar el pedido de tutela de derechos. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del ciudadano Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, y en consecuencia se está desestimando la exclusión de las preguntas 2, 3, 9, 10, 11 y 12 planteadas por la defensa técnica de Castañeda Segovia. Segundo, notificamos a las partes. Ministerio Público, se le notifica en este acto. Conforme, señor magistrado. Doctora, se les notifica en este acto. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado. Solicitamos que nos notifique la resolución transcrita. La notificación es en este acto, doctora, solamente por transparencia. Se lo digo, pero voy a pedir que se le alcance de inmediato los videos, ¿ya? Y por favor también la transcripción, que se le alcance lo más pronto posible, que eso no corra a cuenta del juez, ¿ya? Esto, por favor, especialista de audiencia, para que se lo alcance lo más pronto posible. Okay, bien, por apelado se le concede plazo de ley. Son las 1:08, se levanta la presente sesión. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes.